Hola de nuevo a todos. No sé si estén viendo automáticamente este segundo video, pero bueno, les doy la bienvenida otra vez. Eh, Nos habíamos quedado entonces en algunas de las propiedades con respecto a los límites. En este caso habíamos definido el límite para una función que iba de RR3 y habíamos demostrado esta pequeña proposición que nos hablaba con respecto a cómo se sumaban, se multiplicaban por escalar. Bueno, en escalar se multiplicaban en producto cruz y la cuarta propiedad que era la multiplicación por una función escalar. Lo que nos toca ahora es, pues bueno, sí, muy bonito, todos los límites, ya podemos ir entrada por entrada, ya sabemos cómo se comportan en términos de operaciones entre funciones, y pues bueno, nada más lo que nos resta ahora es extender este concepto a lo que seguramente ya se imaginarán que se ocupa también en cálculo 1. Entonces, pues bueno, vamos a extender nuestra definición y esta definición ahora se aplicará, bueno, vamos a dar una nueva definición, mejor dicho, y es la siguiente. Sale nuestra definición de continuidad. Entonces, pues bueno, la continuidad pues es básicamente lo mismo que un límite, así como se les define en cálculo 1. Aquí no tiene por qué cambiar, realmente es muy intuitivo y pues bueno, nada más la voy a transcribir. Dice, vamos a tomar sea f, una función que va de un intervalo que está en R a R3, ¿de acuerdo? Y por supuesto vamos a considerar un valor de A en este intervalo, ¿sale? Y vamos a decir que la función es continua. Decimos que esta función f es continua en A, continua en A. Sí sucede que, bueno, sí, solo sí sucede que el límite cuando x se aproxima al valor de A de la función f de x coincide con la función evaluada en el punto en el cual nos estamos aproximando. ¿De acuerdo? Es básicamente el mismo concepto que en cálculo 1. Entonces, pues bueno, realmente no cambian muchas de las propiedades. La primera proposición creo que ya se la imaginarán, pues dado que hace un momento ya vimos cómo se comportaban los límites o cómo podemos calcular límites, pues bueno, aquí ya supongo se imaginarán cómo es que nosotros podemos verificar que una función de estas características, bueno, antes de eso, perdón, y decimos que f es continua, así a secas, que f es continua. Si sucede, déjenme quitar este, voy a poner un poquito más abajo. Si sucede que esta f es continua en todo punto, en todo elemento que pertenezca a este intervalo. Y pues bueno, como hace un momento, bueno, tanto lo hicimos tanto en el video pasado como en el video antepasado, que nos decía cómo es que podíamos calcular un límite, y dado que la continuidad está en términos de definición de límite, pues bueno, también podemos decir cuándo es que una función va a ser continua en términos de sus coordenadas. ¿Qué les decía yo? Supongo ya todos imaginarán qué es lo que qué es lo que vamos a demostrar. Entonces, pues bueno, dice lo siguiente. Dice sea f, una función que va en un intervalo, que va de los reales a R3, y un punto en este intervalo. Entonces, si f es una función que tiene sus tres respectivas coordenadas, sus tres respectivas funciones coordenadas, f1, f2 y f3, entonces sucederá que f es continua, en A, sí, solo sí, fi, o sea, la i-ésima coordenada es continua en A. De acuerdo, la prueba es muy sencilla. Yo creo que esta sí la voy a dejar como tarea moral, ¿sale? O si no, le pido quizás a Rogelio o a Daniel que se las pruebe. Esta sí la voy a dejar como tarea moral. Ahí se las dejo propuestas. Y pues bueno, si veo que nadie la hace en en los primeros días en que bueno, en estos primeros días que publique los videos, entonces pues bueno, le diré a Daniel que les ayude a demostrarlo. Entonces, pues bueno, esto va a quedarse, repito, como una pequeña tareita moral. No es complicado, no es nada complicado, realmente todo se basa en el hecho de la definición que acabamos de dar.
¿De acuerdo? Y la proposición esa que demostramos de cómo es que se comportaban los límites de una función de estas características. Entonces, pues bueno, espero que no haya complicaciones. Y pues bueno, también se sigue una proposición casi inmediata a esto que acabamos de dar, esta definición y esta proposición. Pues sigue la siguiente proposición también. Proposición, ¿qué dice? Dice sea f una función que va de un intervalo, sean f y g, ay, déjenme borrar mejor esto, disculpen, sean f, g, funciones que parten de un intervalo que va de los reales a R3 y a un elemento de ese intervalo, tales que, ay, perdón, me cambié, disculpen. ¿Cuál es? Ay, espero no haber cerrado. Ay, sí la cerré, discúlpenme, cerré cosas que no debe haber cerrado. Es este. Lo siento. Ok, perdón, me desconcentré un poquito. Sean f y g funciones que parten de un intervalo y un punto en ese intervalo. Funciones, funciones continuas. Continuas. Entonces, sucederá lo siguiente. 1, la suma o la diferencia entre estas dos funciones es continua también en el mismo valor. Es continua en A. Por supuesto, también la segunda propiedad nos garantiza que el producto punto entre estas dos es continua también. ¿Verdad? Nada más que aquí una pequeña observación es que esta función que es el producto punto sí parte del mismo intervalo con el que parte cada una de las funciones, pero en la definición esta sería una función como tal que cae en R, no es una función que cae en R3, entonces nada más es una pequeña observación ahí como detalle a tener en cuenta. Y pues bueno, las otras dos que también hay que enunciarlas. Y dice que el límite, perdón, que el producto cruz de dos funciones continuas, pues también es una función continua. Aquí no hay problema, esta sí es una función de R a R3. Y por último, también lo de la función escalar. ¿De acuerdo? La función escalar también nos dice que si tengo aquí una función f es continua, perdón, phi. Si phi es una función que parte del mismo intervalo en el cual están definidas f y g y es continua en el mismo valor en que lo es continua la f, entonces esta función escalar phi multiplicada por f es continua en el mismo valor a. ¿De acuerdo? Esto realmente no cambia mucho con respecto al otro. Si se dan cuenta, es básicamente lo mismo que hace un momento, nada más que ahora lo que estamos diciendo es que, pues, básicamente es el mismo de hace un momento del video pasado, nada más que ahora en lugar de cambiarle los límites o que su límite es tal, nada más estamos diciendo que la propiedad se traslada para funciones continuas. Entonces, vamos a hacer la prueba rapidísimo de este par. De las mismas que hicimos hace un momento, vamos a hacer la prueba para estos dos. Y pues bueno, las otras se las dejaré para Daniel o que bien, perdón, que las demuestren ustedes en la tarea. Entonces, pues bueno, nada más así rapidísimo. Para dos, vamos a hacer la prueba de dos, que dice lo siguiente. Dice, si f y g son funciones que parten de un intervalo que va de R a R3, son continuas. Observen lo que vamos a hacer. Son continuas en A, según la definición. Sí, solo sí. Voy a ocupar la anotación. Casi no me gusta hacer esto, pero bueno, yo creo que a veces ayuda bastante con respecto a cómo hacer las pruebas. Esto pasa sí, solamente sí. El límite, cuando x se aproxima al valor de A, de la función f de x, es igual a f de A. Y también el límite, cuando x se aproxima a la A de de G, pues es la respectiva G de A. Y esto pasa, si esto pasa, entonces de aquí tenemos, por lo hecho en la proposición anterior,
acuerdo? Por la proposición anterior, la misma que el inciso 2, nos dice que el límite cuando x se aproxima a la a de la f de x en producto punto con la g de x. ¿Se acuerda que en el video pasado demostramos que si esta función tiene su límite L y la función g tiene su límite M, entonces el producto punto es L punto M? En este caso, nada más haciendo la traducción, significaría que esto es lo mismo que la L punto la M, que dijimos hace un momento, nada más que ahora no se llaman ni L ni M, ahora se llaman simplemente f de A y en producto punto con G de A. Y esto concluye la prueba de 2. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, mejor lo voy a poner aquí, es decir, F punto con G es continua en A. Y esto concluye, ahora sí, lo que les decía. Esta carita feliz la vamos a poner aquí abajo. Y pues bueno, ahí está la prueba de la segunda parte. Para la prueba de 4, vamos a hacerla también. Es muy similar a lo que acabamos de hacer hace un momento. De hecho, es básicamente lo mismo. Entonces, espero que no sea mucha complicación. Voy a dejarla nada más para que vean que es básicamente la misma idea y dice lo siguiente. Dice, si esta es una función f que iba de este intervalo de R a R3 y la función phi también va del mismo intervalo, nada más que esta parte de R y cae a R, son continuas. Entonces, pues bueno, lo que sucederá es que el límite cuando x se aproxima a la a de la f de x, pues su límite es simplemente la función evaluada en a, y también se debe de cumplir para la otra, que el límite cuando x se aproxima a de la función f de x, pues coincidirá con su f de a. Aquí una pequeña observación. Esto es algo que vive en R3. Aquí no lo puse, disculpen ustedes. Esto es algo que vive en R3. ¿Sale? Este es un vector, esto es un punto en R3, mientras que esta parte es un valor real. ¿De acuerdo? Pero eso no nos impide garantizar por lo que hicimos hace un momento en el video anterior, por la proposición anterior, también el inciso 4 que demostramos, pues nos garantizaba que si teníamos una función de RR3 que tenía su límite y una función escalar que tenía su respectivo límite, que aquí lo llamábamos lambda, mientras que esta parte es L, podíamos garantizar que el límite cuando x se aproxima a de la escalar phi de x multiplicando al punto en R3 f de x, pues es simplemente el límite al cual coincide a, que en este caso es phi de a, y por lo tanto también se multiplica por el vector al cual o el punto en el cual se aproxima la f. Y esto concluye la parte 4. Las otras son muy parecidas, no cambia mucho, de hecho no cambia nada. Entonces, por eso se las dejo quizás como tarea moral o ya dependerá si la puse o no, le digo a Daniel. Pero bueno, de momento no las voy a dejar como tarea moral. ¿Sale? Entonces, esa parte yo creo que es bastante muy sencilla. Y pues bueno, podemos dar pie a cosas un poquito más interesantes que simplemente trasladar lo que ya se hizo para cálculo 1. Entonces, pues bueno, vamos a seguir avanzando. Perdón si voy muy rápido, pero pues bueno, afortunadamente, repito, el hecho de grabar los videos pues, me permite ir básicamente a un ritmo constante, sin detenerme tanto, y pues ustedes pueden regresar y adelantar el video cuantas veces quieran, en la velocidad que ustedes quieran, y por supuesto, si tienen dudas, nos escriben a los tres. Entonces, también, por supuesto, si ven algún error que yo haya cometido, alguna barbaridad, se agradecería también cualquier comentario para mejorar. Y pues bueno, vamos a ver una última, bueno, no última, porque al final todavía nos queda un poquito. En esta parte vamos a demostrar ahora la siguiente proposición. Un segundo. Ok, entonces dice lo siguiente, que esto es básicamente, porque lo vamos a ocupar para nuestro siguiente concepto. Dice lo siguiente, es una pequeña, también es un lema, una proposición, teorema, vamos a ponerle este sí es un teorema. Teorema, vamos a ponerlo en rojo. Ok, teorema. Nuestro teoremita dice lo siguiente. Dice, me gusta más esto. Dice, sea, pero no en rojo, lo siento, sea phi una función que parte de un intervalo j
de los reales a los reales. Y f, una función que parte de un intervalo i, que toma números reales y que los arroja en un espacio euclidiano, en este caso R3, tales que phi es continua en B, perdón, tal que phi es continua en B y el límite, bueno, y f es continua en phi de A, perdón, ay, phi es continua en A con f de A igual a B. ¿Sale? Entonces, no, aquí sí me equivoqué. Disculpen, discúlpenme. Esta parte no es así. Esta parte no es así. Phi es continua en phi de B. Entonces, la función phi compuesta con f, que parte del intervalo j de r y que cae a R3, ¿no? Estamos tomando, ahorita les explico el diagramita, es continua en B. Ok, en otras palabras, lo que está diciendo esto es una pequeñísima ilustración de lo que esto significa. Es lo siguiente. Entonces, bueno, la función, yo estoy partiendo de un intervalo que está llamándose J, que está contenido en R. Aquí está el elemento B, al cual la función phi está aproximándose con su límite y por el cual sabemos que es continua. La función phi que va de los reales a los reales, pues bueno, lo que hace es ser continua, les decía yo, y su límite, por supuesto, dado que es continua, pues cae a phi de b. ¿De acuerdo? Estamos partiendo de los números reales, estamos llegando a los números reales. Y una vez que ya que hacemos el primer salto a los números reales, lo que hace la función f, pues es caer al espacio euclidiano. Y entonces, aquí tenemos nuestros ceros de nuestro espacio euclidiano, por acá tenemos a nuestra función f y dice que la función f es continua en el punto f aplicado a b. Y entonces lo que dice este diagramita es que si esta función es continua y esta función es continua, entonces el doble salto, visto como una función que parte de los reales, bueno, que parte de un intervalo j y que cae, en este caso, para nuestra conveniencia en R3, este teoremita se sigue aplicando, repito, lo voy a decir tantas veces lo necesitemos, se sigue aplicando para Rn, pues bueno, también se cumple que la composición, este segundo salto, es una función continua. La prueba es muy sencilla y más o menos en el diagramita diría lo siguiente. Yo empiezo con una epsilon, perdón, yo empiezo con un tamaño epsilon. ¿De acuerdo? Entonces yo sé que para este epsilon podemos garantizar la existencia de un pequeño intervalo J, un intervalo aquí en esta parte, porque se supone que la F es la que es continua en este intervalo, ¿de acuerdo? Ese intervalo que se llama delta es un intervalo nada más y que garantiza que cualquier punto que caiga aquí, repito, cualquier punto que caiga aquí cuando es mandado bajo la función F, cualquier elemento que caiga aquí cuando sea mandado bajo la función F, lo que sucederá es que nos va a arrojar a un elemento en R3, que cuando nosotros comparemos qué tanta distancia hay entre estos dos, ¿sale? Esta distancia, este cachito de aquí hasta acá será menor que la epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ya tenemos un tamaño y ahora, pues bueno, se imaginarán que lo que vamos a hacer. Dado que esta función phi es continua y estamos dando un tamaño para este punto y esta función es continua aquí, lo que garantiza es que no importa qué tamaño yo dé, ni tampoco cómo lo llame, ¿sale? No importa qué tamaño yo dé, no importa qué tamaño sea ni tampoco cómo lo llame, lo que me va a garantizar es que en esta parte, aquí, desde donde estoy partiendo, la función phi me va a garantizar un pequeño intervalito en el cual me garantice que cualquier punto que yo elija en esta parte, no importa qué punto t yo elija aquí, cuando este punto sea mandado bajo la función phi,
Disculpen. Cuando este punto, ahí se me apagó la palabra. Cuando este punto que yo elijo, digo, en cualquier intervalo, o sea, no importa que tenga aquí, cualquier punto que yo elija, bajo la función phi me va a mandar a un puntito que vaya a caer, que va a caer, mejor dicho, dentro de este rango. Entonces, pues bueno, es lo que me garantiza. Aquí le voy a llamar gamma mayor que cero. Y entonces, al tamaño que está en esta parte. Y si se dan cuenta, lo que sucede es lo siguiente. Si yo elijo cualquier punto, cuando doy el primer salto con phi, garantizo caer en esta parte. Y el hecho de que yo garantice caer en esta parte, la función phi por continuidad me garantiza caer cerca de este valor. Eso básicamente lo que me está diciendo es que si quito esta parte, si yo no la considero esta parte, cualquier punto que yo elige, cuando salto desde esta parte hasta esta de acá, pues bueno, su diferencia entre estos dos valores será tan pequeño como a mí se me pegue la gana. Esa es básicamente la prueba, el dibujo, la idea geométrica de la demostración. Entonces, vamos a ponerlo así nada más, como una idea geométrica. Obviamente hay que demostrarla y la vamos a hacer. Déjame un segundo. Idea geométrica. Entonces, espero que se haya entendido bueno, esto que queremos hacer, porque ahora nos tocará escribirlo de forma, en forma, ¿de acuerdo? De manera formal, mejor dicho. Entonces, vamos a comenzar con nuestra prueba. Vamos a comenzar con nuestra prueba. Entonces, como siempre como siempre se empieza este tipo de pruebas, pues dice sea epsilon mayor que cero. Y entonces, como aquí ya directamente ocupamos nuestra hipótesis, como el límite, como f es continua en phi de b, entonces me garantiza que existe una que nosotros habíamos dicho así va a llamar delta mayor que cero. Déjenme borrar esto. Voy a ponerle en el color que lo puse en la prueba geométrica. No importa qué tamaño yo empiece, la f, el hecho de que sea continua me garantiza que existe una delta, perdón, tal que si la diferencia entre cualquier x que yo elija menos la phi de donde parte la función, si esto es menor que esta delta, entonces lo que sucederá es que la diferencia entre f de x menos f aplicado a este límite, ¿no? Que sería como nuestra especie de a, será menor que la epsilon en cuestión. Déjenme corregir un poco esta parte. Ay, 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 ay. Entonces sucederá que la f aplicado a x menos la f aplicado a nuestro conveniente o lo que no haría nuestro papel de a, entonces esto será menor que la epsilon. Esto habíamos dicho era en azul. ¿De acuerdo? Y pues bueno, por otro lado, como phi es continua en B, existe a lo que nosotros llamamos gamma, así lo pusimos hace un momento cuando estuvimos dando la idea geométrica, existe una gamma mayor que cero y esta gamma me garantiza, o sea, este tamaño me garantiza que cualquier valor que yo elija t, siempre y cuando esté comparada con b en menos que delta, ¿sale? Cualquier t que yo elija mientras cumpla esa condición, entonces va a cumplir que la diferencia en valor absoluto de phi de t menos phi de b, esto será menor que el valor al cual nosotros estamos cayendo del lado derecho. ¿De acuerdo? Llamamos delta, que es justamente el diagramita que tenemos aquí. No importa qué tamaño o quién yo elija aquí, cuando yo lo compare con las imágenes, van a caer dentro de este intervalo. Este intervalo es aquel que tiene tamaño delta, que es justamente en términos algebraicos de notación lo que esto significa. Entonces, por lo tanto,
a esta parte que tenemos acá. Déjame ponerle, vamos a subrayar. A esto, vamos a ponerle este color. A esta parte vamos a poner este color. ¿De acuerdo? Entonces, pues simplemente por lo que sucede en, en azul y lo que sucede en verde y transitividad, por esto y transitividad, se sigue que si yo elijo cualquier t que comparado con b sea menor que delta, perdón, déjame mejor elegirlo de este lado, sea menor que delta, entonces, si yo elijo cualquier t que sea menor que delta, que es esta parte, sucederá esto de aquí. O sea, la diferencia entre esto que yo lo que llegue mientras, y phi de b será menor que delta. Y la parte azul me garantiza que cualquier cosa que esté menor que phi de b en delta, que si se dan cuenta es la misma que yo tengo aquí, no importa cómo se llame, si se llama x o se llama de esta forma, entonces sucederá que cuando yo lo aplique bajo la función f, su distancia comparada con f de aplicado a phi de b será menor que la epsilon. Entonces, lo que estoy diciendo en otras palabras, en esta parte de aquí, es la transitividad me permite garantizar que la diferencia entre f aplicado a phi de t menos la f aplicado a phi de b será menor que la epsilon en cuestión. La epsilon que dijimos iba a ser azul. Es decir, el límite cuando t tiende a b de la función phi compuesta con f aplicado al punto t es continua en... Ay, perdón. No, 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 no. Lo dije bien, pero lo escribí mal. Es decir, f seguida... Pues, ¿qué me está pasando? Phi seguida de f es continua en b. Y esto concluye este teoremita. Perdone si me fui un poco rápido, espero que se haya entendido, que se haya quedado lo más claro posible. Sé que voy a parecer disco rayado, pero por favor, cualquier duda que tengan, háganmela saber, háganosla saber. Para eso estamos. Y pues bueno, espero que esta parte no haya sido tan complicada. Entonces, pues bueno, nada más para terminar esta parte, ya, ya nos queda muy poquito para este video. Yo creo que lo que vimos por hoy es suficiente. Ya supongo se imaginarán qué es lo que continúa después de esto. Y pues bueno, nada más vamos a hacer una última proposición y con esto cerramos nuestro video. Entonces, ya para cerrar, nuestra última proposición, que nos será bastante útil después. Claro, todo lo que estamos haciendo es interesante verlo, pero al final también es también igual de importante que nos sea útil en alguna parte del camino del temario. Entonces, la proposición dice lo siguiente. Dice, sea perdón, f es una función que va de los reales, no, de un subconjunto I de R a R3, continua, y tengo, definimos, ay, f, ok, si h es una función que parte de este mismo intervalo a los reales y que va a caer en los reales, definida de la siguiente manera, tal que, mejor dicho así. Si tengo una función f y si h la defino, si h está dada por h de x igual a la norma de f de x, entonces perdón, h es continua. Y listo. Bueno, entonces
Pues bueno, vamos con nuestra prueba. Perdón, estoy un poquito distraída. Ya se imaginarán, me está dando un poquito de espero no me escuche mucho, de gripa. Pero bueno, no se preocupen, no es COVID, no pasa nada. Ok, entonces vamos con la prueba. Es bastante rápida, no es nada complicado. De hecho, no vamos a ocupar nada de épsilon, nada de deltas. Con todo lo que hemos hecho el día de hoy, la prueba quedará en máximo 4 renglones, 5 renglones. Ya lo se darán cuenta. Entonces, dice lo siguiente. Como f es continua, entonces sucederá que f en producto punto con ella misma, pues es una función continua. ¿De acuerdo? Esto es debido a la proposición que teníamos antes, donde había desde la 1 hasta la 4, que demostramos nada más la 2 y la 4 justamente. Entonces, que justamente es la del producto punto, una de las que demostramos. Es continua. Es decir, la función, bueno, por otro lado, mejor dicho, es decir, la función, h, bueno, ¿cómo llamarlo? Es decir, perdón, es decir, déjame borrar esto. El valor absoluto de la f elevado al cuadrado es una función, el valor absoluto, la norma es continua. ¿De acuerdo? Esto es básicamente porque ya habíamos quedado antes con una proposición que decía que el producto punto de x o de un vector, un punto en R3 consigo mismo coincide con la norma del vector al cuadrado. Nada más que aquí, en lugar de tomar un solo vector o de tomar a la x como un vector, lo estamos considerando como una función. Pero bueno, es continua. ¿Sale? Perdón, sí, esa parte es continua. Por otro lado, la función raíz cuadrada, por otro lado, la función raíz que parte, déjame ponerlo así. Ay, perdón, la función raíz que parte de los números positivos y que cae a los reales es continua. ¿De acuerdo? Y entonces, lo que me dice esto es que la raíz cuadrada de f punto con f, pues es una función continua. Lo que estoy haciendo aquí es básicamente, espero se hayan dado cuenta, esto lo que estoy haciendo es básicamente una composición. Esta es la que sería o que ocuparíamos en nuestro anterior teoremita. Esto sería como la función phi, la cual estábamos componiendo. ¿De acuerdo? O sea, esto es básicamente por la proposición anterior. Por la proposición justamente la anterior. Proposición previa. Es continua. Es decir, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que la función h que parte del intervalo i, que va de los números reales a R3, perdón, a R, es continua. ¿Vale? Esto es básicamente porque, pues justo, esto es la función h. ¿Sale? Y esto concluye nuestra prueba. Y pues bueno, ahí ya tenemos nuestra proposición. Y ya con esto vamos a cerrar para esta parte, para este video. Espero que no me haya ido muy rápido, que les haya gustado esta parte, bastante interesante. Ya entraremos de lleno a nuestro siguiente concepto. Esta es la última parte que veremos para continuidad. Bueno, tal vez nos faltaría uno que otro resultadillo ahí para poder cerrarlo bien, pero bueno, ya veremos si ustedes se pelearán con esto en la tarea con las demás propiedades. Entonces, nada más como recapitulación, perdón. Esto se queda, la proposición, esta que ven ahí en pantalla, que está inmediatamente después de la continuidad, se queda como tarea moral y déjenme ponerle los puntos correspondientes. Entonces, esto va a quedar, aunque es muy sencilla, les voy a dar 2 puntos para el examen, para aquellos que se animen a hacerla. Repito, no es complicada, pero bueno, voy a dar 2 puntos, no pasa nada. ¿Sale? Entonces, espero también, disculpen, no les he publicado la tarea, espero publicárselas ya pronto.
Pues bueno, aquí le vamos a parar en este video. Espero les haya gustado. Cuídense mucho, cuídense mucho. Nos vemos en los siguientes videos. Pásenla bien. Hasta luego.